Bienvenidos a esta segunda y última parte de nuestra charla con Eugenio Caballero, ganador de varios Arieles, un Goya y un Oscar. Esto es En Nuestros Tiempos. Por favor, quédese con nosotros. Eugenio, ¿cómo se da tu colaboración con El Laberinto del Fauno? Pues, digamos, la historia del laberinto creo que empieza en Crónicas, ¿no? Cuando yo tuve como productores ahí a Alfonso, a Alfonso Cuarón, a Guillermo del Toro y a Berta. Yo con Berta ya llevaba algunas películas, pero nuestra relación se estrechó realmente en esa película. Y también Guillermo vio lo que yo podía hacer, lo conversaron, y cuando estábamos presentando Crónicas en Cannes, en el 2003, creo que fue, 2004. Guillermo me dijo, oye, quiero platicar contigo. Fuimos a conversar, me contó la historia, me contó la película, así, pero con un montón de detalles. No tenía escrito el guión, me dijo, todavía no escribo el guión, pero esta es la película que quiero hacer. Voy a ir a escribir el guión, yo te busco en unos meses, cuando lo tenga, me encantaría que lo hicieras. Pues yo, o sea, quedé feliz, imagínate, en ese momento, me acuerdo que fue una cena así impresionante. Y cuando se fue también dije, no sé si estoy preparado para hacer esta película, ¿no? Fantasía no había hecho, o había hecho muy poca, película tan grande tampoco, y bueno, era la guerra, era sobre la Guerra Civil Española, que yo conocía bastante del tema a través de la literatura. Al final es una guerra muy documentada, pero no era experto tampoco, ni en eso, ni en las tradiciones del norte de España y todas estas cosas. Entonces entendí que tenía que parar de hacer todo lo que estaba haciendo y dedicarme a investigar, ¿no? Entonces él se fue a escribir, yo me fui a hacer una investigación que plasmé en un libro, que cuando él me regresó a darme el guión, pues yo le di mi libro, y tenía un montón de imágenes que al final pues sumaron a las que ya tenía Guillermo, y son lo que realmente está en la peli, ¿no? Él, cuando se la entregué, decía que menos mal que era diseñador de producción, porque parecía el libro de un asesino en serie, ¿no? Lleno de notitas y de cositas así, pero funcionó muy bien también con nuestros colaboradores. Fue una película en la que fue muy dura de hacer, ¿no? Una película en la que yo muchas veces dudé. No sé, bueno, la duda es parte esencial de la creación para mí, pero después justamente la solución, ¿no? Pero sí, momentos muy difíciles. Al final también fue un gozo, y una película en la que por lo menos la gente en España en ese entonces no entendía qué estábamos haciendo, ni siquiera tampoco creían al principio en ella, ¿no? Era una película muy disparatada para lo que se hacía en España en ese entonces. Y Guillermo la sacó a base de claridad, y al final fue una película de muchísimo aprendizaje. ¿Qué crees que fue lo que más te llamó la atención cuando te sentaste esa primera vez con Guillermo a platicar de todo lo que te contó, de lo que se trataba la película? ¿Qué fue lo que te jaló, que dijiste sí, A ver, hacia tus adentros? sí, la idea de trabajar con él, es decir, no había duda, era una oportunidad de oro, pero a mí lo que me impresionó mucho fue la claridad de las ideas y de la capacidad de narración que tenía Guillermo. Por otro lado, también lo contextualizado que está cada una de sus cosas. Es un tipo que tiene una cultura enorme de lo visual, de los mitos, de tal. Entonces, justamente cuando hablaba, de pronto decía es esto y lo conectaba con tal otra cosa. Y a mí ese tipo de mapa ahora me interesa mucho también en la creación, digamos, ¿no? Por un lado es lo que dice, o sea, es de lo que se trata, pero lo más importante es qué dice, qué comentario hay en cada una de las imágenes que uno crea, ¿no?
Justo tocaste el tema de tu temor de decir, digo, no ibas a decir que no, ¿no? Pero el riesgo para ti de trabajar con la fantasía, ¿no? ¿Cómo, durante tu proceso de investigación y de creación, cómo fue el tratar, que es la maravilla del laberinto, ¿no? Es esta fantasía que entra en el mundo real y que además pues aporta enormemente a la sensibilidad y a la emoción en la película, ¿no? ¿Cómo fue tu trabajo para poder mezclar la fantasía con la realidad? Bueno, por un lado había que mezclarla, pero por otro lado también había que diferenciarla. Y eso era lo que también era muy interesante. O sea, sí quisimos hacer dos mundos que tuviesen una conexión directa con ciertas formas, ciertas estructuras, digamos, ¿no? Dónde estaban las chimeneas, cómo eran las mesas, la colocación, pero era muy importante que cada uno de los mundos tuviera un código distinto, ¿no? Para mí lo hicimos en el color, el mundo de la realidad es un mundo frío, él se supone que es el que tendría que ser más cálido, porque el otro tiene monstruos y da miedo, pero era mucho más frío, los tonos azules, ciertos tonos verdes, muchos grises. En cambio, en el mundo de la fantasía, todos son colores que te arropan, cálidos, son el rojo, el dorado, y lo mismo con las formas en la parte de la realidad son líneas rectas, todo está sobredimensionado, los personajes se ven pequeños, cada uno de los muebles es gigante, muchos los construimos, las vigas tienen una proporción 1.3 más grande de lo que son, o sea, es decir, hay muchos elementos, mientras que en el mundo de la fantasía no hay líneas rectas, todo te abraza, es como estar dentro de un útero, ¿no? Y todas esas cosas fueron las que fuimos desarrollando en la imagen. A mí me inspiró mucho, con guía de Guillermo, en un principio también el meterme mucho a los cuentos, a los ilustradores victorianos, ¿no? Que es algo que conocía porque tú lees cuentos de niño y sabes que están ahí, pero meterte a analizar las ilustraciones de Rackham, de Dulac, de todas estas cosas fueron para mí, eso mezclado con, por supuesto, toda la fuerza del arte español, ¿no? Ir al Prado a ver Goyas y decir, hay que tratar de llevarlo a este lado, ¿no? A estas oscuridades, a estos contrastes, ¿no? ¿Y emocionalmente cómo fue para ti? Emocionalmente fue, o sea, yo creo que la fantasía siempre ha estado ahí y siempre para mí también fue parte digamos, de mis escapes, pero como te decía, mi fantasía venía mucho a través de la literatura, ¿no? O sea, lo que yo creaba, lo que yo leía tenía que ver con eso. Para mí fue siento que cuando hice la película, si te soy honesto, más que pensar en fantasía y realidad, yo estaba pensando en hilvanar la totalidad de estos mundos, ¿no? Siempre sentí mucha empatía con los personajes, con el dolor de ella. ¿No? Eso más hacia la emoción, un poco del tema tan duro, no tanto tiempo de estar filmando. No, y luego la guerra. Eso. O sea, la posguerra, ¿no? Estos años de vendetas, los años de los maquis, justo después de que gana Franco, que es las grandes venganzas, y te encuentras con un montón de historias, pero eso pasa en investigaciones, por ejemplo, con Lo Imposible, o con Un monstruo viene a verme. Son películas que tocan temas fuertes, algunos de ellos muy recientes, como lo del tsunami, que está muy documentado, o temas como la enfermedad larga y terminal de Un monstruo viene a verme. Al final en las investigaciones acabas verdaderamente tocado por todas estas historias y para mí es un deber enorme como creador transmitirlo en la película. En la película honrar esas historias por otro lado, pero también hacer llegar parte de esta emoción a los que ven la peli, ¿no? Poquito antes de hablar de Lo Imposible, retomemos algo con lo que nos quedamos el programa pasado, que tiene que ver tu trabajo con el fotógrafo también, ¿no? Bueno, la dirección de arte, que es el concepto visual de una película, para mí se da entre el director, que tiene la visión general, pero no es el experto en cada una de las ramas. Básicamente, él aporta una visión, pero no
ni es, ni es un músico, ni es el experto técnico de la luz, etcétera, etcétera. Aporta una visión y al lado trabajamos muchos técnicos que si todos trabajamos hacia el mismo lado, es cuando yo creo que las películas tienen una enorme potencia, ¿no? Una contundencia grande. A veces te das cuenta que alguno de nosotros, por alguna razón, trabaja hacia su propio lado, no va apuntando hacia la visión del director, y muchas veces pasa, y eso acaba debilitando la pieza. Pero bueno, entonces, este mundo visual se forma de dos cosas para mí, lo tangible y lo intangible. Lo tangible, lo que puedes tocar, eso es lo que yo me encargo, la dirección de arte como tal. Es decir, una locación, una pared, el color aplicado a una pared, un mueble, un objeto, todas estas cosas. Lo intangible es la luz, el movimiento de cámara, todas estas cosas. Normalmente yo trabajo con el director mucho tiempo antes que el fotógrafo. Por lo menos eso me ha pasado en los últimos 10, 12 años, donde realmente me he formado mi lenguaje como creador, digamos, mi estilo como creador. Entonces, los fotógrafos llegan más tarde, normalmente el director de fotografía, cuando ya hay un concepto creado. Muchas veces, si se sabe quién es el director de fotografía, y lo incorporas en el diálogo, en un proceso temprano, pero si no, básicamente lo que haces es creas este mundo, las reglas de este mundo único para tu película con el director en el proceso de desarrollo del proyecto o de preproducción. Esto es cuando vas escogiendo, que para mí es cuando es lo más emocionante de mi trabajo, yo entiendo ahora el trabajo de dirección de arte también como resolver un crucigrama o un rompecabezas, ¿no? De pronto dices, ¿qué quiero contar? O sea, ¿qué quiero hacer sentir? ¿Qué quiero contar? Y luego la siguiente la siguiente pregunta es ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿qué se hace en locación? ¿Qué se hace en un set? ¿Qué se hace en el mundo digital? ¿Qué se hace en el mundo físico? Todas estas preguntas son muy interesantes y es cuando te sientas realmente antes a diseñar una película, ¿no? Y después está todo el trabajo de campo, ¿no? Entonces, cuando viene el fotógrafo, hay muchos conceptos que ya están creados. Entonces, normalmente, yo me blindo porque al final yo dialogo con el director y nosotros tomamos las decisiones. Entonces, cuando viene un fotógrafo, normalmente se suma esto y aporta y armamos una cosa fuerte. Yo he trabajado con grandes fotógrafos, de los mejores del mundo, y la verdad es que siempre es una delicia poder hablar de conceptos. Luego entiendes también, porque por la naturaleza del trabajo, yo tengo que ir armando sets en avanzada. Yo no puedo estar tanto en el momento del rodaje como tal, ¿no? Mi momento de creación es antes. Incluso es bastante solitario en ese sentido. Yo normalmente cuando llegan el director, el fotógrafo y el crew, yo ya hice mi trabajo creativo, ¿no? Entonces es una cuestión de operar el set. Y trato de estar lo más que puedo en el rodaje porque me interesa mucho tomar decisiones también con respecto a la película como tal, no nada más con respecto a la dirección de arte, pero y siempre trato de ser un espejo o ¿sabes? Algo para que tenga un diálogo profundo con el director y con el director de fotografía y con los actores acerca de esto. Pero yo entiendo que la cercanía con el director, una vez que empieza el rodaje, la tiene el fotógrafo. Entonces, para mí es esencial crear una complicidad muy grande entre creadores para saber que el fotógrafo también va a defender lo que para mí es importante y yo voy a también incorporar lo que para él es importante dentro de los sets que están en avanzadas. Al final el 50% de mi trabajo es lo que él hace y al revés, ¿no? Has trabajado en películas muy grandes como El Laberinto, por ejemplo, ¿no? Ahora pasamos a Lo Imposible, pero también has trabajado en películas mexicanas chiquitas, independientes. ¿De qué depende que aceptes un proyecto, que digas sí quiero hacer esto? Porque me imagino que la verdad te deben de llegar varias propuestas. Entonces, ¿cuáles escoges? ¿Cómo decides? Pues depende un poco, depende del momento vital en el que estás.
A mí lo que me interesan son las historias, ¿no? Me interesan las colaboraciones con otros creadores. Entonces, depende de quién sea, cómo es la historia, si me conecta aquí o si me reta, ¿no? Hay veces que una peli pequeñita puede ser tanto o más complicada que una peli monstruosa, ¿no? O más compleja, ¿no? A mí lo que no sé, me gusta de pronto hacer una peli en la que tenga el control absoluto de cada milímetro de tal, que a veces en las pelis grandes se te dispara también, ¿no? Tratas de tenerlo y la experiencia te va dando mecanismos para que cada vez sea más cercano el resultado final a lo que soñaste en un principio, ¿no? Pero bueno, también el azar es importante dentro de esto, ¿no? ¿Qué te vas encontrando? Pero creo que es muy importante tener claro el concepto de lo que quieres transmitir, porque si no, hay tantas decisiones que puedes tomar mal en un proceso de preproducción y de diseño, que es importante siempre crear un marco en donde a dónde referirse, decir, esta decisión que estoy tomando entra, aporta o no, ¿no? Ese tipo de cosas. Porque hay miles de cosas que te seducen. Pero mira, me pasa a mí que mi gusto personal ha cambiado mucho con los años. O sea, y tú lo que quieres es que tus películas queden. Entonces las decisiones no las puedes tomar nada más por tu gusto personal, sino por lo que te va pidiendo la historia. Entonces, a veces son cosas que pues, a lo mejor no te gusta cómo se ven, no importa, pero cuentan lo que tiene que contar. Y eso se queda, ¿sabes? Es más allá de tu momento o lo que estás escuchando o en el pintor o el fotógrafo en el que te estás clavando en ese momento, ¿no? ¿Cómo fue trabajar en Lo Imposible con Bayona? Esta experiencia, lo sé, de meses y meses y meses, ¿no? De años. ¿Cómo fue? ¿Fueron a filmar al lugar? ¿Cómo fue O sea, Lo Imposible? digo, todo partió de una historia que era muy conmovedora, ¿no? Muy cerca, así muy temprano en el proceso conocí a María Belón, que es la que vivió esta historia. Y de pronto empezamos a hacer una investigación donde te das cuenta que verdaderamente todos tenían una cámara en la mano, todos estaban con sus familias y el terror de esas imágenes es muy grande. Sabíamos que no podíamos, o sea, que no podíamos filmar en ruinas reales porque no tienen las condiciones para filmar una película, es decir, nosotros necesitábamos poner actores en lugares específicos, tal. Después nos dimos cuenta también, fuimos a hacer un viaje, lo primero que hicimos fue tratar de determinar qué íbamos a hacer en el tanque de agua y cuáles eran los efectos que teníamos que hacer, ¿no? Y por otro lado, ir a Tailandia a ver la zona donde iba a suceder, para ver si podíamos primero filmar algo, pero también para recopilar historias, para hablar con la gente. Nos dimos cuenta que mucho de la destrucción había desaparecido unos años después. ¿Por qué? Porque al final el gobierno tailandés pues, decidió borrar esto porque viven del turismo y deciden, casi todos lo tiraron, había pocas ruinas como tal, etcétera, etcétera, pero lo que sí estaba era donde estaba la verdadera huella era en la gente que lo había vivido, la gente que había perdido. Para mí era muy sorprendente esta cuestión del tsunami, en el cual básicamente viene una ola contundente, que es una ola de 8 o 9 metros de alto, golpea, se mete casi 1 kilómetro, se va, deja destrucción total, pero solamente 1 kilómetro de la costa. El resto no. Es decir, el contraste que hay en una línea divisoria entre a donde llegó el agua y lo otro es impresionante porque ves el antes y el después, ¿no? Y ves que además, y eso lo entiendes también con la gente, ¿no? Los que perdieron las cosas, pero a gente que no le afectó. Después sí hay una cuestión social muy fuerte que viene después del tsunami, pero era muy impresionante este contraste, ¿no? Entonces, bueno, después vino la parte técnica de cómo resolver esto, ¿no? Y ahí es donde hicimos un trabajo muy interesante. Los productores entendieron y siguieron nuestra intuición, ¿no? Que era tener muy poca gente trabajando mucho tiempo pensando en cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces estaba el encargado de efectos especiales, el de efectos visuales, yo como diseñador, un asistente de dirección, productores,
el fotógrafo que estaba in and out en ese entonces y el director, ¿no? Básicamente. Y nosotros 6 durante un año pensamos cómo hacer la película. Experimentamos, investigamos, todas estas cosas. Al final, cuando se incorporó el gran equipo, porque sí llegó a ser masivo, yo en el departamento de arte llegué a tener 357 personas en el departamento de arte de construcción, así, o sea, gigante, pero ya estaban las decisiones tomadas, ya no es esta cosa de, a ver qué hago, cómo lo resuelvo, no, ya había una cosa así de muy clara de a dónde ir y cómo hacerlo. Y ahí sí nos volvimos un poco locos, ¿no? Quisimos hacer sets muy físicos. Luego entendimos también que había cosas muy importantes a hacer en Visual Effects. Y allí también vas desarrollando un poco el oficio, porque para mí ahora las nuevas tecnologías son parte esencial de mi diseño. Es como tener otra brocha, digamos, ¿no? Hay pinceladas que das mejor con una brocha física y hay otras que das mejor con una brocha digital, ¿no? Como cuando pintas un cuadro en el cual necesitas un pincel ¿sabes? Plano o un pincel de cabeza redonda, ¿no? Eugenio, ¿crees que el haber ganado el Oscar por El laberinto del fauno te llevó a todo lo que hiciste después? ¿Cómo te cambia? No a ti personalmente, pero tu carrera profesional, ¿sí cambia ganar un Oscar? O sea, sí y no, ¿no? Digo sí porque al final sí puedes acceder a otro tipo de proyectos. Al final todos son decisiones. A mí, cuando me gané el Oscar, todo lo que me ofrecieron después, que venía de Estados Unidos, era todo del mismo corte, te meten en una caja, en una cajita. Este es el que hace fantasía y tal. Y para ellos la fantasía era hacer películas de superhéroes, ¿sabes? Todas estas cosas que está bien, ¿no? Pero yo no quería hacer eso en ese entonces. Entonces me fui completamente a otro lado. La primera película que hice después del Oscar fue en México, que fue Rudo y Cursi. Sí, con toda esta banda, porque la produjo Guillermo, Alfonso, Alejandro, porque la dirigió Carlos Cuarón, porque estaban Gael y Diego, sí, pero una película en México. Y después fui a hacer una película con Jim Jarmusch, que cumplí uno de los sueños más maravillosos y más soñados, ¿no? Pero, y además con Christopher Doyle, el gran director de fotografía. Pero, entonces sí podría... sí te da la posibilidad de acceder a otro tipo de proyectos, pero también para mí en ese momento me retaba mucho como decir, a ver, la gente espera, te ganaste un Oscar, espera que todas tus películas sean, ¿sabes? Importantes. Y no es verdad, luego te das cuenta que lo que te llama son las historias, ya hay películas que salen mejor que otras, pero lo que sí es importante es crear un cuerpo de carrera, es decir, que tengas muchas películas, que las películas tengan tu lenguaje, tu propuesta, y entonces esto te va dando un poquito más de coherencia también como creador, ¿no? Después vuelves a trabajar con Bayona en Un monstruo viene a verme. Sí. Yo en lo personal te mandé un mensaje y te dije cuánto me había gustado esa película, cuánto me había conmovido, cuánto me había parecido extraordinario tu trabajo. Vuelves a trabajar con la fantasía, con un tema muy fuerte, ¿no? Que tiene que ver con la pérdida de una madre. Brevemente cuéntanos cómo fue para ti recrear ese árbol y esa emoción, ¿no? ¿A quién representaba? Era importante, o sea, una película técnicamente muy difícil y tenía que tener, fue un rodaje muy técnico, ¿no? Sin embargo, era muy importante no perder la emoción porque de eso va la película. Entonces la película se rodó casi toda en foro, ¿no? En espacios recreados. Los sets en donde estaba el monstruo, por ejemplo, se diseñaron meses antes de construirlos porque al final decidimos usar una técnica que se llama motion capture, que es básicamente le pones un traje con sensores a un actor, en este caso Liam Neeson, para que interprete o mueva la marioneta, que es la marioneta digital, que es el monstruo como tal. Esto se hace antes de que empiece el rodaje,
para que exista esa referencia cuando actúan los demás personajes, y eso, él tiene que poder, o sea, él se tiene que mover en un entorno que está delimitado físicamente, porque si no se metería a las paredes o ¿sabes? Tendría algunos problemas técnicos con eso. Y entonces, todo eso se tiene que hacer antes. Entonces, para mí era muy importante cómo dentro de todo este laberinto técnico no perder la emoción, ¿no? La emoción de qué se trataba la película. Evidentemente yo leí cuando leí el libro, esto viene de una novela de Patrick Ness, me conmovió muchísimo. Es una película que toca por un lado la fantasía como ente sanador, que es un poco lo que hace lo que habíamos empezado a experimentar con el laberinto. Y este mundo también de contrastes duros de la realidad, de una realidad suburbana en Manchester, de la soledad, ¿no? Todas estas cosas que al final te van conectando también, como vas poniendo tus experiencias y tus miedos personales también en eso, ¿no? Bellísima película. Yes. ¿Podemos hablar de Roma? Sí, poco. Yo sé, por eso, ¿qué podemos hablar de Roma? Como también, nada más, me acuerdo un poco de tu emoción también, ¿no? Después de terminar el haber trabajado con Alfonso en esta película. Trabajar con Alfonso fue un privilegio, un enorme privilegio, como lo ha sido trabajar con muchos de los directores, o sea, con Guillermo fue la apertura de un mundo, con Jarmusch fue una visión completamente distinta, y Alfonso también es un creador muy único y un hombre con una visión certera, clara, ¿no? Yo me sentí con mucha libertad creativa, y fue conectar con lo que, o sea, muchas veces las investigaciones son pues en Tailandia, en Inglaterra, de otra época, pero aquí era básicamente hurgar en la historia familiar, ¿no? Esta es una historia muy personal, ¿no? de Alfonso, pero también me tocó, o sea, era el barrio en el que yo crecí, la colonia Roma, en en realidad unos años antes de que yo hubiera nacido, 70 y 71, y la recreación de un México con las herramientas que ya teníamos, porque al final es una película también con una estética muy compleja, es decir, sí hicimos una investigación muy importante de cómo era cada una de las calles que recreamos. Lo que no conseguimos hacer físicamente lo hicimos digitalmente. O sea, tiene un proceso, es una recreación de época pues muy sofisticada, por decirlo de alguna manera, pero que parte de la emoción y del comentario en cada una de las cosas. Lo importante, lo que se ve es que las cosas establecidas en ese entonces, ¿no? Son también, o sea, lo que estamos viviendo ahora, este caos que estamos viviendo ahora, es consecuencia de todas estas prácticas que estaban que estaban en ese momento también y desde antes, ¿no? Es una película que también ya la verán, pero parte de la emoción. O sea, es decir, todo lo demás es un contexto, pero realmente es una película profundamente humana. Y hablando de la emoción, ¿qué ha sido para ti este viaje hasta ahora en tu vida dentro del cine? ¿Qué ha sido para ti? Pues es el motor más grande, ¿no? Para mí es la guía. Evidentemente hay otras cosas, la familia, los niños, pero para mí el cine me define como soy, me ha salvado de todos mis monstruos también, ¿no? He encontrado el medio perfecto para expresarme, ¿no? Y eso es como, al final es como sí tiene un poder catártico muy grande también. Por otro lado, me parece que me ha dado posibilidades de cosas, de conocer gente maravillosa, y por otro lado de viajar, de conocer otras realidades, de vivirlas, aunque sea de manera temporal,
de meterse en esta especie de sueño que es el proceso en el que haces las pelis. Una de las cosas que a mí más me gustan también es cuando lees un guión y empiezas a... Todo lo que escuchas, lo que ves en la calle, lo que comes, lo que hueles, lo que lees, todas estas cosas empiezan a relacionarse con la película que estás haciendo. Entonces te da la posibilidad de vivir otras vidas y eso a mí me parece extraordinario, ¿no? Me divierte mucho. Es un gusto compartir esta profesión contigo. Y pues se nos ha acabado el tiempo después de esta magnífica conversación con Eugenio. Esperamos que les haya gustado el programa y los esperamos para nuestro próximo programa aquí en Canal 22. Eugenio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Ha sido un placer. Lo mismo. Platicar contigo. Increíble. Muy bien. Y ojalá lo podamos repetir. Puesto.